Bueno, hola, buenas tardes por aquí por las Españas, por Europa. Buenos días allá en México, o buenas mañanas o medias mañanas que ya están por ahí. Hoy estoy súper contento porque tengo una invitada muy especial. Es también parte del grupo de Chinampas y viene a contarnos un proyecto que, bueno, a mí me parece fascinante. Pero antes de pasar a presentarla, a darle la voz, voy a leer un poquito quién es. Ella es Pilar Montaño, nació en la Ciudad de México, es especialista en gestión de impacto social y sustentabilidad corporativa, así como en la administración de proyectos de mediana escala con equipos multidisciplinarios. Su experiencia radica en la estrategia, diseño, operación y administración de modelos de impacto, así como de sustentabilidad corporativa. Dirigió el área de proyectos para una organización civil y una firma de sustentabilidad corporativa y ha sido consejera de organizaciones del tercer sector y ha participado en programas de acompañamiento a emprendedores. Ella es licenciada en Administración de Hoteles, certificada en Project Management por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en GRI Standards por Pacto Mundial, cuenta con un diplomado en Transformaciones Colectivas por la Universidad del Medio Ambiente y Finanzas Regenerativas por Regenera Academy y está cursando un diplomado en Diseño y Evaluación Sistémica impartido por la Universidad del Medio Ambiente y actualmente es cofundadora y dirige Living Companies, una agencia de sustentabilidad corporativa y coordina junto con Calus y PetStar los esfuerzos del Grupo de Trabajo de Ciudades Sostenibles del Pacto Mundial y el Consejo Coordinador Empresarial. Pilar, bienvenida, gracias por estar aquí, gracias por permitirnos y regalarnos tu tiempo, bienvenida. ¿Cómo Ay, estás? muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y con todo tu público. Gracias, gracias. Bueno, pues bueno, ya vamos a saltar a la entrevista y si me lo permites, normalmente a todos mis invitados les pregunto que nos cuenten su historia. Es un ejercicio, siempre les digo, es un ejercicio porque en 10-15 minutos que nos hagas un breve resumen de tu historia, quién es Pilar, de dónde viene, cuáles han sido sus puntos de inflexión que la han llevado a ser la Pilar que tenemos ahora. Así que cuando quieras, el stage es tuyo. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues sí, trataré de ser muy breve en los 15 minutos para contar toda una historia. Pero bueno, en realidad, pues, ¿qué te puedo platicar de mí? Soy una persona que desde muy chica he estado como muy sensibilizada como del contexto real de nuestro país, ¿no? Bueno, nací en una familia que nos impulsó eso desde muy, muy pequeños, ¿no? Constantemente haciendo voluntariados, constantemente yendo a conocer comunidades diversas, como tocando la realidad de esta burbuja realmente en la que vivimos, ¿no? La mayoría, bueno, un porcentaje de la población en México, ¿no? Y creo que en el paso del tiempo, definitivamente, pues sí, fue algo que nos fueron inculcando, pero que definitivamente también se alinea pues creo que ahora lo entiendo como mi propósito de vida, ¿no? En realidad es que todo este acercamiento me hacía pues querer estar más cerca aún, querer entender, ¿no? De dónde venía pues este nivel de desigualdad, de dónde venían estas condiciones de vida de millones de personas, ¿no? Y de tantos temas que tenemos en nuestro país que realmente pues solamente generan pues que haya mucho mayor vulnerabilidad, mucho menor desarrollo, ¿no? Condiciones mucho más precarias. Entonces, esta navegación, ¿no? En mi vida, pues me impulsó a dedicarme en lo profesional a estos temas, ¿no? Entonces he dedicado pues muchos años de mi vida a meterme desde las organizaciones no gubernamentales, ¿no? A trabajar sobre todo con niños, ¿no? Que fue un gran cacho de mi historia. Y el cual me sensibilizó profundamente, ¿no? Si hay un tema que para mí es fundamental y que me mueve, son los niños, ¿no? Me parece que un niño en condiciones vulnerables, ¿no? Llámese alimentación, salud, no sé, poder cubrir sus necesidades básicas, educación, son temas tan relevantes para el futuro de nuestro país que cada vez pues me han hecho involucrarme y entender dónde radican esos temas o desde dónde podemos generar soluciones, ¿no? Entonces, yo empecé
pues en una gran escuela. Digo, al final siempre he hecho voluntariados, pero después a nivel más profesional empecé en Comedor Santa María, que no sé si lo ubicas, pero es una organización muy grande aquí en México que atiende pobreza alimentaria específicamente alrededor de la República Mexicana. Y esa fue mi escuela. Ahí yo te podría decir, fue el antes y después de Pilar Montaño, ¿no? La verdad es que el comedor en sí mismo y obviamente quien lo fundó y lo dirige, Alicia Meriterán, bueno, realmente pues me enseñaron las bases, ¿no? O sea, me enseñaron realmente cómo es que hay que hacer este acercamiento hacia las personas que viven en alguna vulnerabilidad, pero que por otro lado tienen pues muchas virtudes, ¿no? Que no vemos, porque solemos ver la pobreza, solemos ver la desigualdad, pero hay otra parte de la moneda. Entonces, estuve con ella muchos años y después decidí que para abordar los problemas, pues realmente eran tantos problemas que de dónde los agarras, ¿no? Me acuerdo perfecto que yo siempre que me subo a un avión, ¿no? Y voy saliendo de la Ciudad de México, pero digo, porque en España, evidentemente el entorno es mucho más agradable, ¿no? De ver. Pero yo me acuerdo que siempre que salgo del avión de la Ciudad de México y volteo a ver, ¿no? Pues la salida de Texcoco y después otras comunidades más, digo, ¿realmente dónde está el cambio? O sea, ¿cómo puede una persona salir de estos entornos de pobreza y de vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué se necesita hacer? Entonces, con esa pregunta en la mente, como que me he metido mucho más a entender de dónde vienen estas estructuras de cambio. Ahí fue donde empecé a estudiar temas de transformaciones colectivas, me metí a otros enfoques más desde el segmento corporativo, digamos, ¿no? Como para entender quién tiene la posibilidad de cambio, o sea, ¿en dónde está la respuesta para poder decir, híjole, pues tenemos que salir de esta historia sin fin, ¿no? Y después ahí entendí que pues al final, pues es un sistema muy complejo, ¿no? Y que más bien yo tenía que decidir en esta gran variedad de posibles soluciones y de alternativas y de multitemáticas, en donde quería poner yo mi esfuerzo, mi tiempo y mi valor, ¿no? Entonces, te podría decir así como resumen, pues que soy una persona que ha estado muy en contacto con la desigualdad, con la vulnerabilidad humana, con la desconexión de un grupo pues, cercano de personas, ¿no? O de un nivel de la población que en realidad no conocemos qué es lo que está pasando y sobre todo, qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer para contribuir? Que creo que eso Fíjate es que, perdón, pero fíjate que, bueno, yo es que conozco muy, bueno, soy mexicano, nací ahí, viví 30 años, Okay. bueno, llevo 20 años aquí en España, pero algo que me llama mucho la atención y que coincido contigo y además lo comparto porque gracias a mi padre, que es ingeniero civil y ha trabajado, yo recuerdo de pequeño siempre yo iba también a sus giras los sábados a acompañarlo a ver pues las obras, porque él trabajaba para el gobierno estatal en el Estado de México, y, y algo que me llama, o sea, creo que esa sensibilidad, creo que es muy buena cuando tocas el terreno, cuando vives esa realidad, por los privilegios que a lo mejor uno tiene por nacer donde nació, pero el tener ese contacto y más en un país como México, que lo que bien tú dices, esto del aeropuerto, bueno, cuando sales en el avión, ves esa desigualdad, o simplemente yo recuerdo en Santa Fe ves esos rascacielos enormes y a, Sí. digo, 100 metros ves el pueblo de Santa Fe con toda la diferencia que hay, ¿no? Y qué difícil es a veces decir qué podemos hacer con algo, como tú también explicas, ¿no? Todo ese sistema estructural, ¿dónde se rompe? O sea, ¿dónde Exactamente. rompemos para poder generar un cambio y ver esa desigualdad? Bueno, y luego eh, quiero decir, me encanta ver esa sensibilidad en ti, porque creo que hay veces que en los grupos de poder o en los grupos privilegiados a veces no llegan a tener esa sensibilidad, ¿no? O sea que, bueno, quería hacer ese paréntesis mientras nos contabas tu historia. No, es 100%. Es que creo que vivimos en un mundo de un contraste muy impresionante, ¿no? O sea, este ejemplo que acabas de poner de Santa Fe, pero deja tú que visualmente o físicamente ahí esté la división. A mí lo que me llama la atención es que si tú le preguntas a este segmento de la población, oye, has ido, te has relacionado con personas, conoces las circunstancias de vida, estamos hablando de que de las
que de las peores condiciones o de las condiciones con mayor vulnerabilidad las tienen a la vuelta de la esquina. Y es como si tuviéramos una venda en los ojos en donde no nos deja ver. Entonces yo siempre he dicho, si tú el día que conozcas y toques con tus manos y sientas la verdadera vulnerabilidad, estoy segura que lo vas a ver distinto en tu vida, ¿no? Y lo vas a abordar distinto en tu familia, en la forma en la que educas a tus hijos, en la forma en la que te relacionas. O sea, no hay manera de que una vez que lo veas, cierres los ojos y te tapes, ¿no? Entonces, y justamente creo que al ser un sistema tan complejo, ¿no? O sea, porque ¿cuál es la solución? No, pues es multivariable, literalmente, ¿no? Y hay muchas aristas y hay mucho que hacer. Sin embargo, creo que sí falta de esa sensibilización, falta de ese interés también de querer pues entender la otra parte, ¿no? De la moneda y ver qué queremos hacer como individuos, porque al final pues no podemos solucionar todos todo, definitivamente no, pero ¿cuál es este rol que quieres tener tú en este sistema, ¿no? Yo soy partícipe de una sociedad y como participante de esta sociedad, ¿qué rol quiero asumir? ¿Y qué Oye, responsabilidad me quiero poner? ¿Y qué obstáculos? Bueno, es que me viene porque creo que es una... a veces nos podrían llamar, y me considero así, porque idealistas, soñadores, porque bueno, yo también pienso en un mundo mucho más justo, mucho más equilibrado, mucho más... eh, que las desigualdades se vayan reduciendo, ¿no? A veces ahora veo que también tenemos esta dualidad y no sé si realmente tenga que existir esta dualidad, ¿no? En el mundo. Pero bueno, si podemos reducir esas desigualdades, pero yo cada año voy a México y no veo, o sea, Grandes cambios. estadísticamente a lo mejor dicen, ay, sí, ya la pobreza ha disminuido, ¿no? Pero sigue habiendo esos, bueno, sigo viendo yo esas desigualdades pues en la misma Ciudad de México, ¿no? Y ya no te hablo de zonas del interior de la República, en estados que todavía son mucho más vulnerables, ¿no? Entonces, a veces dices, ¿qué podemos hacer, no? ¿Y qué obstáculos te has topado cuando has, bueno, emprendido también, que ahora hablaremos pues de esta parte de tu emprendimiento como que creo que también es una base como corporativos que podemos hacer grandes cambios, ¿no? Que se pueden hacer grandes cambios desde la base de las empresas también. Ya no, bueno, probablemente desde como individuos, pero también creo que un vehículo que podría llevar esa transformación a tener unas sociedades mucho más justas, pues es a través también de corporaciones mucho más sensibles, yo les llamo con alma y mucho más empáticas, ¿no? Sí, definitivamente. Pues mira, te respondo en dos vías, ¿no? Hubo un momento en mi vida en donde a lo mejor y lo sabía, pero yo no lo había hecho tan consciente, ¿no? Y me acuerdo que una Miss, se llama Anabel Membrillo, me preguntó, ¿a qué nivel quieres impactar? ¿En qué nivel quieres incidir? ¿No? Y yo, ¿qué nivel? O sea, y la verdad es que no me acuerdo bien qué le contesté, pero después me explicaba que había 3 niveles de incidencia, ¿no? O 3 niveles en el que puedes realmente generar, pues, cierto impacto, ¿no? A nivel global, a nivel de un grupo o a nivel individual, ¿no? Y entonces hay personas como los coaches, los psicólogos que trabajan uno a uno, por poner un ejemplo, y que el cambio que hacen es inmenso, porque cambiar a solo una persona, o bueno, más que cambiar, pero modificar el comportamiento o abrir el panorama a un solo individuo es un éxito tremendo, pero no se trata de si eso es bueno o malo, sino realmente dónde estás sintiendo tú que estás generando o estás en el lugar adecuado para incidir, ¿no? Entonces, si bien el trabajo individual es súper necesario, yo hoy te puedo decir que mi enfoque de impacto o mi lugar de incidencia está a nivel grupal y global, ¿no? Para mí, desde el cambio y un cambio tan estructural, ¿no? Un cambio que viene desde una generación de acuerdos, porque al final todas las decisiones que tomamos las tomamos los seres humanos. O sea, hay pocas cosas que no decidimos los humanos. Entonces, todos los acuerdos que hay en relación a las condiciones de vida que tenemos hoy fueron generadas por un acuerdo humano. Y si lo ves así de simple, pues qué simple, ¿cómo no cambiamos ese acuerdo y modificamos esas condiciones, no? Y obviamente suena muy fácil, no lo es. Pero
justamente yo entendí que el lugar de incidencia era desde los acuerdos, ¿no? Y desde poder hacer este cambio paradigmático de entender, pues, cuál es el valor de lo que estamos viendo hoy versus este proceso de cambio que vamos a vivir, ¿no? Entonces, pues creo que ahí por lo menos entendí que ese era mi lugar, ¿no? O sea, yo quería empezar a hacer cambios a gran escala. Y entonces, pues me pregunté, ok, ¿con quién tengo que hacer o aliarme en ese proceso de cambio? O sea, ¿quiénes son estos actores dentro del sistema que tienen el potencial de transformar el sistema de una manera más eficaz, ¿no? Y entonces yo opto en las empresas, yo creo en las empresas. El sector privado para mí, pues es un ente regulado que tiene la capacidad de generar bienestar y generar mejores condiciones de vida basándose en las propias decisiones de quienes las dirigen, ¿no? Entonces, sin embargo, 100% el gobierno tiene que hacer su parte, los individuos o los ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte, claramente, pero yo hoy confío en que las empresas, con un proceso de sensibilización, en el momento en que empiecen a tocar la realidad, a ser consciente que no nada más hay una finalidad en un negocio para ser rentable, sino para generar mejor condición de vida a nivel ambiental y social, ¿no? Cualquiera de los dos aspectos. Entonces, ese es mi lugar. Ese es mi lugar, acompañando a las empresas, ¿no? Y de ahí o sea, he dedicado pues, los últimos años de mi vida a trabajar con empresas para poder identificar cuáles son esos elementos en donde pueden generar valor sustentable, donde puedan generar pues mejores condiciones de vida, tal cual, ¿no? Y cómo su modelo de negocio realmente puede, pues así como tener ciertas buenas prácticas, puede generar efectos o impactos positivos a las personas, ¿no? Básicamente, a eso es a lo que ahora me dedico. Y entonces esto es lo que has creado como Living Company. Sí, Living Companies es una agencia de sustentabilidad. A ver, Living Companies, el mundo de sustentabilidad, y tú cada vez que ya lo conoces más, es gigante, ¿no? O sea, aunque es un tema que todo el mundo, bueno, una gran parte de la población verá como un tema todavía como ajeno, quienes estamos adentro de los temas de sustentabilidad y nos empezamos como a incorporar, vemos que pues, es un pastel gigante, ¿no? O sea, hablar de sustentabilidad hay pues temas ambientales, sociales, de gobernanza, especialistas, tecnicismos, o sea, es un mundo en sí solo, ¿no? Que esto solo es como los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas, ¿no? Los 17 objetivos, los OEDC, de desarrollo Exactamente. sostenible, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible fueron objetivos que justamente creó el Pacto Mundial, ¿no? En la Agenda 2030 para decir cómo podemos impulsar a las empresas, al sector privado, a que adopten estas buenas prácticas para mejorar las condiciones de vida en las que tenemos, ¿no? Entonces, se crean una guía de indicadores, lineamientos, en los que las empresas pueden adaptarse de mejor manera y adoptar alguna de estas para poder mejorar pues el entorno en donde están, así como su negocio en sí mismo, ¿no? Entonces, este tema de sustentabilidad corporativa que abarca los elementos ambientales, sociales y de gobernanza, que seguramente has escuchado el término de ASG o ESG, ¿no? Son estos criterios que se deben de adoptar dentro de la empresa junto con estos otros principios de gobernanza como son los ODS, etcétera, para poder fundamentar o canalizar o alinear al negocio a que sea más sustentable en el tiempo, ¿no? Y que en su estrategia de negocio esté también la generación de valor. Entonces, hoy, este camino a la sustentabilidad, pues, como te decía, requiere muchas especialidades de muchas personas, pues con talentos muy específicos, en donde realmente no hay un solo experto en ESG, ¿no? Entonces, Living Companies es este espacio, por un lado, que conecta a todos estos proveedores socioambientales de alguna manera, ¿no? Para poder darle, pues, atención a las empresas que requieren de esas capacidades más específicas para poder integrar la sustentabilidad de su modelo de negocio. Y hacia las empresas, pues Living Companies es esta agencia que los acompaña desde 3 ejes, ¿no? A su estrategia, a la operación, pero sobre todo a la cultura, en cómo realmente la sustentabilidad se vuelve parte de la cultura de la empresa y al volverse parte de la cultura es sostenible en el tiempo, ¿no? Oye, pero esto de la cultura, bueno, es que yo, aparte de todo esto, trabajo para una compañía de handling que le llamamos aquí en España.
y bueno, yo percibo que muchas de las compañías, claro, están como subidas en el tren o en el carro o en esto de los ODC y de esta cultura o cultura o de alcanzar estos objetivos y de hacer buenas prácticas y tal. Pero te pregunto desde tu percepción como agencia de esto, ¿qué tan difícil es cambiar una cultura o hacer integrar? Porque bueno, una cosa es que te digan a ti, oye, sí, tengo que cumplir con esta ley, ¿no? Porque creo que en México hay una ley que tienen que cumplir como para estar alineados pues desde las prácticas, creo que con tus empleados. Eh, ¿Cómo ves tú realmente si hay un compromiso con las empresas, o sea, la empresa, los dueños o el comité de dirección o todos estos que son los que dirigen las empresas? ¿O es a veces simplemente vamos a cumplir con esto que nos está demandando, hacemos como una especie de que sí, pero en realidad no se lleva a integrar esta cultura, esta nueva cultura? Desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? O sea, ¿sí que ves algún cambio? ¿Y cómo podemos también incidir en hacerles ver que esto es lo que va a mejorar el mundo, ¿no? De cierta Claro. manera. Mira, yo ahí tengo como un enfoque en donde en realidad la sustentabilidad, llegar a la sustentabilidad corporativa es un proceso de cambio en sí mismo, ¿no? Es un proceso evolutivo. Entonces, yo soy de la postura en que si empieza el driver dentro de un negocio por un driver regulatorio, ¿no? Que no es que eso genere un nivel de valor importantísimo, pero empieza por un nivel regulatorio, está bien, porque en el momento que tú empiezas a tocar esa realidad, se te va abriendo el panorama, ¿no? Yo trabajo mucho con las empresas justamente porque la sustentabilidad luego la perciben como, hijo, si no soy una empresa pública, no puedo meterme a la sustentabilidad. O sea, si no soy una empresa de X tamaño o si me dedico a X industria, pues no le voy a entrar a la sustentabilidad. Y la realidad es que no es así. La sustentabilidad es un camino, ¿no? Entonces, hay cosas que se deben de empezar y por más de que sea, porque, oye, necesito levantar capital y veo una oportunidad aquí, ¿no? En ESG, o porque necesito afianzar talento, o porque necesito cumplir con cierta normativa, voy a empezar, está perfecto, te ayudamos también, porque eventualmente vas a ir abriendo, ¿no? Tu visión a que realmente hay otras capas que vas a tener que tomar en consideración. Ahora, desde nuestra perspectiva, ¿no? Y desde, más que nuestra perspectiva, nuestro enfoque de acompañamiento, van de la mano estos 3 niveles de estrategia, operación, cultura, porque yo te puedo decir, vas a tener una súper estrategia de sustentabilidad, pero si no está embebida en todos los niveles de la organización, es posible que se quede a nivel estratégico y es posible que claramente tengas algunos avances, pero que no se sostenga en el tiempo. En el momento que se va la persona que estaba encargada y a lo mejor se murieron los esfuerzos o si le dejaron de invertir o si no hubo presupuesto, son cosas que están endebles, ¿no? Al contrario, si vas bajando un escalón y dices, ok, ya tengo una estrategia de sustentabilidad, ahora lo voy a meter en una estructura de gestión y lo voy a institucionalizar. ¿Y qué significa eso? Tener procesos, políticas, alineación a métodos, indicadores, un sistema de trazabilidad y monitoreo. Ah, bueno, perfecto, ya lo hice parte. Y estos dos suman a que tengas, sea parte de tu cultura porque va haciendo el diario vivir. Ahora, independientemente de eso, pues hay un esfuerzo en cultura bien importante en donde es, oye, tengo que sensibilizar a la gente y los tengo que llevar a tocar esa realidad y ver de dónde esto que les estoy hablando de manera teórica, cómo se vive en la práctica y cómo son ejemplos. Y si yo no acerco a mi negocio, a la realidad, a tocarlo, a sentir, a usar los sentidos y vivir la sustentabilidad, ¿cómo te quieres apropiar de un proceso? ¿No? Entonces, cualquier esfuerzo que vayamos haciendo tiene estos componentes, ¿no? De cultura. De hecho, en Living Companies tenemos un eje que se llama Living Community, porque al final es una comunidad que tienes que ir logrando hacer. La sustentabilidad no se va a entender una vez. No le vas a decir, oye, esto es ESG, perfecto, lo sé hacer, ya lo voy a meter a toda mi estructura operativa. No,
en realidad lo tienes que ir reforzando y lo vas reforzando de distintas aristas. Entonces, Living Community es este espacio en donde tienes un soporte de expertos, ¿no? de especialistas en temas muy específicos, en donde tienes a un contacto de una persona que te puede ir acompañando en el proceso de entendimiento y adaptación individual. O sea, de las personas dentro de las empresas para que eventualmente puedan adoptar esas metas, esos objetivos, esos procesos de cambio. Entonces, tiene que ver con eso. Tiene que ver Oye, pero me encanta porque es como un coach, ¿no? Living Company a las empresas que los estás acompañando, pero Sí, además tocas un tema que me parece fundamental, porque como seres humanos, ahora que hemos hablado de los seres humanos, de las decisiones, de que todo lo que se rige y lo que ha pasado en el mundo históricamente y todo eso, pues son decisiones que el ser humano ha tomado, ¿no? O sí, sea, y algo que a mí me encanta hablar es sobre la conexión. Esto que hablábamos antes de entrar al aire, pues de las conexiones que ahora creo que el networking, el conectar unos con otros, el intercambiar puntos de vista, es lo que nos va a hacer también crecer bueno, primero como personas y como sociedades y enriquecer también pues a nivel empresarial, ¿no? Pero esto de la comunidad, que me parece fundamental y bueno que lo tenéis ahí, es el crear ese sentido de pertenencia, de pertenecer a un grupo, de exacto. pertenecer oye, no te doy este servicio, pero bueno, ya te lo di, ya te apañas, como se dice aquí en España, y yo ya te dejo. Y creo que ese punto, y lo refuerzo, creo que está muy bien, porque así también sensibilizas a que no estás solo en este proceso, ¿no? No estás solo en este camino de la sostenibilidad, en este camino nuevo, en este cambio cultural también, sino que cuando tienes algún problema puedas recurrir a nosotros y eso. Entonces, ese sentimiento de pertenencia a un grupo, a una comunidad, creo que es muy importante y creo que va muy bien en ese. ¿Cómo lo ves tú en el sentido, cómo has creído esta comunidad o si apenas está construyéndose como experiencia en tu proyecto? Claro, esta comunidad ahorita todavía está dirigida como a cada una de las empresas. Eventualmente, si vemos una comunidad de living companies mucho más abierta, pero ahorita todavía está como en esta comunidad de soporte para las empresas, ¿no? O sea, muy caso por caso. Pero te diría que el fundamento clave en este proceso es cambiar esta percepción de la competencia, la colaboración. En Living Companies creemos firmemente en la abundancia o en los beneficios que tiene la colaboración, ¿no? No todos somos expertos, el pastel es muy grande y hay muchas cosas que hacer. Entonces, más bien que este sea un lugar en donde cada quien encuentre de qué manera puede colaborar, ¿no? Y aun cuando sea competencia directa, pues no, a lo mejor hay un estilo de esta otra organización que cuaja mejor con un tipo de empresa y el estilo de esta otra cuaja mejor con otra, porque es de estilos, es de formas, es de métodos de trabajo, no todos somos igual. Entonces, vemos la colaboración como un pilar fundamental, ¿no? En todo lo que hacemos, en las 3 líneas de trabajo que tenemos, porque digo, ahorita te platiqué de Living Community, pero justamente también tenemos Living Advisory, que es mentorías, asesorías, ¿no? Muchas veces las empresas piensan en sustentabilidad y ya se quieren echar toda una estrategia de sustentabilidad, quieren o hacer iniciativas o programas que a veces o no pueden tener relación con su estrategia de negocio. Entonces, Living Advisory es como este paso de decir, no te adelantes, espera, ¿quieres un especialista en diversidad de género? Aquí está. ¿Quieres entender mejor o qué necesitas hacer en ESG? Ah, mira, aquí está, estos son los especialistas. ¿Quieres ver un tema de gestión del carbono? Perfecto, ven, te voy a acercar a este tema porque la clave es sensibilizarte. La clave es entender. Si no entiendes, no puedes mejorar, no puedes accionar, no puedes implementar. Entonces, justamente Living Advisory tiene que ver con este manejo más, este acompañamiento más desde la asesoría, ¿no? No solo de nosotros, sino de la red de expertos. Y tenemos Living Solutions, que Living Solutions tiene que ver con herramientas pragmáticas, ¿no? Aquí no se trata de que Living Company sea agencia que esté de por vida en las empresas. No, eso no queremos. Queremos construir capacidades y para construir capacidades, pues necesitamos sensibilizarte y hacer herramientas que estén adaptadas
a tu forma de gestionar tu negocio, ¿no? Entonces, de eso se trata. Hagamos una herramienta útil. No tiene que ser la más compleja, no tiene que ser no el santo grial. Tiene que ser algo que se adapte a tu contexto, a tu estado actual como empresa, ¿no? Y desde ahí podemos ir evolucionando y mejorando. Pero ese es el fundamento de hacer soluciones integrales, soluciones útiles, ¿no? Y bueno, ya el Living Community que ya lo platicamos. Entonces es un eje, es un diario, es una interacción de esas tres líneas constantemente con las empresas, ¿no? También trabajamos no solo desde el aspecto empresarial, o sea, con una empresas directas, sino también desde algunos otros grupos, como bien lo mencionaste al principio. Por ejemplo, también trabajamos coordinando el grupo junto con Calus y Petstar de ciudades sostenibles, ¿no? Entonces trabajamos con un set de empresas también para mejorar ciertas prácticas en torno a las ciudades sostenibles. Y hay un chorro de proyectos territoriales, guías, sesiones de acompañamiento, etcétera, ¿no? Y eso lo hacemos también desde nuestra comunidad, porque al final es compartir, compartir y hacer que esto viva en todas las empresas, porque queremos un mejor lugar, con menos desigualdad, básicamente. No, además me encanta porque son puntos como muy yo lo llamo de vivir de todo corazón, ¿no? ¿Y qué es vivir de todo corazón? Pues desde la creatividad, que creo muchísima creatividad como un ingrediente en Living Company, que ahora hablaremos, bueno, te preguntaré qué piensas de la creatividad, cómo la integras dentro de tu vida y dentro de tu proyecto de Living Companies, porque, bueno, sí que veo por las áreas cómo lo hablas como tal, y creo que esa parte es muy fundamental, y la sensibilidad, bueno, como parte también que es algo que traes desde pequeña, ¿no? Cuando nos has contado esta historia, y esa sensibilidad, o sea, bueno, la sensibilidad, pero también para sensibilizar a las personas, ver esa realidad, porque hasta que no vives, y aquí lo ligo con la creatividad, para mí la creatividad es ese instrumento donde puedes, lo teórico, utilizar la creatividad para integrarlo dentro de tu cuerpo, dentro para poder hacerlo mucho más fácil. Y algo que también me encanta es la sencillez, o lo simple, hacer las cosas simples, ¿no? O sea, ¿de qué vale hacer algo extremadamente complicado cuando realmente tenemos que hacer mucho más cosas en la sencilla? Bueno, hablando de todo esto, ¿qué es para ti la creatividad? ¿Cómo lo vive Living Companies? ¿Cómo la utilizan? Si la utilizan o no, que yo creo que sí, porque creo que es fundamental también en todos estos procesos, ¿no? Claro. Pues mira, la verdad es una pregunta interesante. Yo cuando era más chica, o hace unos años, yo decía que yo no era nada creativa, ¿no? Yo relacionaba la creatividad pues con pues, el arte, las artes plásticas, con el dibujo, ¿no? Lo gráfico. Porque sí, la verdad es que a mí esos temas como que sí me cuestan más trabajo, ¿no? En general, pero yo decía que era nada creativa. Y justamente esta Miss fue un punto de inflexión en mi vida, ¿no? Porque ella me enseñó el enfoque sistémico, ¿no? Ella introdujo a mí, bueno, no solo ella, otra persona también, muy importante, pero me introdujeron, es como si me hubieran abierto la caja de Pandora, ¿no? Y entonces entendí que, aunque yo me sentía muy relacionada en mi contexto, de repente, pum, hay todo un mundo allá afuera que todavía no conoces, así me sentí. Y justo en este proceso, yo viví una cosa que quizás a ti te puede interesar también, pero hice un onboarding de una red que se llama Vibrancy, ¿no? Que tiene que ver con realmente en cómo tu nivel de imaginación, de innovación, de creación, ¿no? Evidentemente se amplifica cuando estás en entornos de alta vibración, ¿no? Entonces, en ese curso justo entendí la creatividad, ¿no? Y entendí que era muy creativa. Y de hecho, hay momentos en donde pongo una canción y ya sé, o sea, y me elevo tanto que entonces yo ya me empecé a imaginar, no sé, toda una serie de cosas que creo que la creatividad para mí es esta capacidad que tengo de hacerlo tangible, ¿no? Como que poder, justo un poco muy relacionado a lo que acabas de decir, pues esta visión, cómo lo hacemos práctico, esta visión, cómo lo hacemos real, ¿no? Y la creatividad también tiene que ver cómo encontramos esos mecanismos, esas herramientas, esas formas de hacer pues que sea aquí, pragmático y útil, ¿no? O sea, entonces entendí que sí era muy creativa desde otro aspecto y a eso lo atengo. Ahora, ¿cómo lo vivimos en Living Companies?
justamente yo te diría que es el fundamento, ¿no? O sea, nosotros en nuestra declaratoria de cómo queremos generar impacto, cómo queremos generar estas condiciones de mayor bienestar, ¿no? En el mundo en el que vivimos, tiene que ver con un concepto de hacer, de co-crear, ¿no? Y de que de la creatividad tiene que ser colectiva, ¿no? Al final, pues cada quien tiene una versión de creatividad, ¿no? O sea, y algunos la vivirán de ciertas maneras, pero a la hora de juntarla, de verdad que si la sabes canalizar y organizar, ¿no? Son experiencias increíbles, ¿no? Al interior y hacia afuera. Entonces, con eso vivimos todos los días. Todos los días nos retamos en cómo innovamos esto, cómo lo hacemos divertido, cómo realmente este espacio de Living Company se vuelve un espacio de alta vibración para quienes estemos ahí. Y ese es el fundamento, ¿no? O sea, que nos divertamos, que realmente sintamos en nuestro corazón que estamos, híjole, sí, haciendo algo súper útil y acompañando a hacer algo súper padre para esa empresa porque realmente les va a cambiar el mindset, ¿no? No nada más hacer un documento por hacer, un análisis, una material, o sea, pues esas son cosas, ¿no? Y tenemos que cambiar acá. Pues me encanta porque además viendo el vídeo promocional que lo vi Ah, me encanta porque sí que lo que tú dices, se nota esa vibración. Bueno, pues en el vídeo, que bueno, sé que es un vídeo promocional y tal, pero se nota esa energía, se nota. Y fíjate que bueno, yo también antes creía, bueno, me encantaba a mí desde pequeños, bueno, me encantaba pintar, aunque pinto fatal, o sea, dibujo muy mal, y tenía la mala, bueno, creo que es estas cosas que nos van inculcando socialmente y culturalmente, ¿no? Que la creatividad es para simplemente el que canta, el artista o el pintor, ¿no? O el que escribe el libro, y punto pelota, no hay más abanico. Y de hecho yo digo ahora porque ahora utilizo la creatividad para todo, o sea, mi día a día es fundamental. Pero sí que tuve que hacer esa curación, o sea, yo digamos que mi creatividad la llevé al sótano y le dije, tú ya no eres creativo, ¿no? Porque además el ser creativo era como también una pérdida de tiempo o una pérdida de esfuerzo o una pérdida. Cuando yo comprendí que todos somos creativos, todos de una u otra manera. Cuando hice yo mi curación de la creatividad y todo esto, realmente descubrí el potencial que tiene esta creatividad. Y por eso te digo que a mí el vídeo que vi de promocional el de este se nota esa creatividad con lo que nos estás compartiendo y creo que eso se transmite también y tienes otro valor. Entonces, así que todos somos creativos, por favor, todos. Y practiquemos eso, ¿no? Y cultivemos esa creatividad y la llevemos. Y creo que, bueno, Living Companies y Pilar Montaño lo lleva para allá. Y con esto, bueno, ligo también, me gustaría, porque creo que los líderes actuales o los líderes, este nuevo, bueno no sé si llama nuevo liderazgo, o creo que el liderazgo que se necesita es llevar esa creatividad, llevar esa vulnerabilidad, lidiar con la vulnerabilidad y para mostrarte tal cual como eres, como un ser humano que siente y que puede ir mal, ¿no? Para ti, ahora, aparte de estos elementos que he dicho del liderazgo, ¿a ti qué necesita un líder? O como tú, líder visionaria que eres, porque considero que eres una visionaria que está llevando a estos temas, ¿cuáles serían esas características que debería de tener un líder para llevar? Bueno, y todos somos líderes, también me gusta hacer sí. esta referencia, ¿no? Pues mira, yo creo que la empatía es es un valor fundamental de un líder, ¿no? O sea, una vez me acuerdo, estaba dando un taller justamente de impacto social, y me quedó muy grabada esta persona que me dijo que él trabajaba con personas que no tenían, este, no tenían pies, me parece, ¿no? Tenían esta condición y entonces él decía que la empatía pues sí, como la conocemos, es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y lo que contestó esta persona él decía, la empatía realmente es ponerse en el corazón del otro, no en los pies del otro, ¿no?
porque no se trata de poder, o sea, la empatía requiere de un nivel de humildad importantísimo, ¿no? Como de decir, reconozco tu punto, reconozco en dónde estás, reconozco por qué ves el mundo como lo ves, entiendo de dónde estás viniendo, porque todo mundo pensamos porque hay una historia atrás. O sea, no somos quien somos sin contar toda una experiencia detrás, ¿no? Entonces, el ser empático es reconocer la historia de cada quien, ¿no? Reconocer el momento de cada quien. Y cuando logramos entender eso con ese nivel de humildad, creo que la generación de acuerdos que se hace, creo que la forma en generar equipos de trabajo, la forma en la que podemos generar entornos agradables, ¿no? Es mucho mejor, porque tienes la capacidad de entender al otro, de conectar con el otro. Entonces yo te diría que pues empatía y humildad desde ese enfoque. Claro, y fundamental, la empatía, que no es lo mismo que simpatía, ¿no? Porque además, bueno, Brené Brown, que es alguien que yo sigo mucho, habla sobre esto, ¿no? Y la empatía es, y además me gusta lo que has dicho, bueno, lo que comentó la persona, es ponerte en el corazón, no en los pies, sino en el corazón, sentir y pasar el trago, o si estás en una situación vulnerable o en una situación difícil, es acompañarte, o sea, intentar sentir lo que estás, pero sin juzgar y sin eso. Entonces creo que es fundamental y creo que es uno de los valores muy importantes. Bueno, y me gustaría que, porque pues de ahí viene la conexión, que nos hablaras un poquito de Chinampa, cómo es, qué es para ti, cómo llegó y qué representa para Pilar y para y para tu proyecto también, ¿no? Este acompañamiento, además creo que es muy ligado a lo que tú hablas de cómo es Living Companies, pues cómo también es esta comunidad de chinampas, de mujeres, que es una cooperación, no es ni competencia ni nada, ¿no? Así que Exacto. bueno. Ay, Chinampa es, wow. Chinampa, no sé cómo describirlo, pero a ver, Chinampa, la verdad es que, a ver, entró en o sea, como que llegó en un momento, para mí, llegó en un momento de vida en donde, ¿qué voy a hacer? O sea, justamente yo me había quedado sin chamba en la pandemia, o sea, creo que el contexto, pues sí, era como turbulento, ¿no? Y entonces, como que justamente me invita, justo esta persona, ahorita me estoy dando cuenta que esta persona es muy importante en mi vida, pero bueno, esta persona que me introdujo a todo este ambiente sistémico, me invitó y me dijo, oye, creo que tú deberías de ser parte de este grupo de mujeres que están muy relacionados a temas de sustentabilidad. Y yo, pues, qué padre, qué increíble, la verdad es que, qué padre. Y de repente entré a Chinampa, se fue, o sea, se multiplicaba todos los días, ¿no? Creo que digo, ahorita no sé ir ahí, si Ale, si están viendo, no sé cuántos somos, pero según yo son como 250 o 300, no sé. Son mujeres que de cada una desde sus trincheras está tratando de mejorar las condiciones de vida de nuestro país. Desde una perspectiva de políticas públicas, ¿no? Desde temáticas sociales o ambientales más específicas, desde liderando la banca o desde otro tipo de empresas en distintos sectores. O sea, es un semillero de talento, literal, ¿no? Y lo que es súper rico de ese espacio es que al final la verdad es que hay un nivel de interacción y de compartir información súper útil, ¿no? O sea, en donde realmente hay como este acuerdo inconsciente en donde todos respetamos, ¿no? Hay o no competencia ahí, habemos millones en sustentar el ESG, habemos muchas otras en otros temas que hacemos en general, pero con este enfoque de decir, qué bonito que lo que haces le está sirviendo pues a un grupo de la población que lo necesita, ¿no? Entonces, como mucho respeto con valores increíbles de intercambio y colaborativo y cooperativo y mucho tema
oye, tengo este proyecto, alguien tiene aquí, pues no sé, algo relacionado a esto, o sea, como que sí hay como sensibilidad de, voy a preguntar primero en Chinampa, ¿no? O sea, voy a preguntarles a estas mujeres grandiosas que seguro están haciendo algo interesantísimo y que quizás puedan ayudar. Entonces hay mucha cooperación en ese sentido. Y desde hace algunos meses, como que se está dividiendo como en hubs, ¿no? Porque ya es tan grande que entonces ya tienen el hub de la región de Nuevo León y que de hecho Odil ahí creo que lo dirige y no sé, algunos otros. Y yo junto con Adriana Prieto decidimos hacer los eventos de la Ciudad de México, que le pusimos el guateque chinampero, ¿no? Entonces ¡Wow! también quien quiera ser parte, pues por ejemplo, el domingo ahorita nos fuimos a la Jusco a una caminata, ¿no? Yo fui con mis hijos, unos fueron con sus perros, otros también con sus hijos, sus esposos. La verdad es que eso te da Chinampa, te da este espacio de poder expresar y de ser tú, ¿no? No sé si lo has preguntado esto a otras personas de Chinampa, pero sí estos temas de repente como que hasta cuesta trabajo que alguien cercano a ti te entienda. ¿Pero a qué te dedicas? Pero realmente, ¿pero qué haces? ¿Qué es ESG? ¿Pero qué era? ¿No? O sea, como que sí es este tema como en las nubes. Entonces, como que al final es gente con el que puedes compartir, con quien te sientes súper afín, ¿no? La verdad es súper divertido. Yo, todas las mujeres que estén metidas en esto, se los recomiendo ampliamente. Así que todos somos Chinampa. Bueno, yo me considero que estoy parte de, Sí. no, pero sí, y volvemos a decir, y vuelvo a decir, es este sentido de comunidad, ese sentido de pertenencia a una comunidad en donde te puedes entender, donde estás con tus iguales. Y para mí eso es una labor y algo mágico que sucede en Chinampa, y por eso creo que me siento tan conectado, porque tiene unos valores y tiene este apoyo o esta sororidad, ¿no? Se dice, entre mujeres, que para mí también es una energía tan poderosa que sois también un gran motor para el cambio que estamos y que sois necesarias para todo lo que, estos desafíos que estamos en el mundo, ¿no? Sí, sin duda, pero necesitamos Bueno, ser más. Pilar, si quieres decir algo más, cerramos. Bueno, mira, me encantó lo de las historias también, y con esto voy a cerrar y para pasar a la tercera parte ya última de la entrevista o de la charla. Qué importante es hablar de las historias de cada uno. Y por eso a mí me gusta este espacio donde mis invitados o invitadas puedan contarnos su historia, porque creo que es importante de dónde vienes, de cómo eres, de todos esos puntos de inflexión, de dónde has llegado es por algo o sea, es por una historia que tienes atrás. Y que todas nuestras historias valen y son importantes. Y son Exacto, dignas de ser escuchadas. O sea que exacto. te lo agradezco y gracias también por este viaje maravilloso que nos has llevado, por la sustentabilidad corporativa, que a veces también son temas que si no los aterrizamos, pues para la gente es como algo Sí, o sea, como si te volviste loco, ¿de qué se trata? exacto, ¿no? Entonces, pues te lo agradezco mucho, mucho. Y si estás lista, pues vamos a ir a la última parte. Bueno, si quieres decir algo antes como para cerrar este bloque y si no, vamos directamente al examen de la charla. No, es El cierto. examen, el examen, siempre me ponen muy nerviosa los exámenes, pero no, gracias por la invitación nada más. Y cuando quieran, otra vez aquí, feliz de compartirles todas las historias. Muy bien, sí, pues me ha encantado. Pues vamos a ello. Bueno, pues es muy intuitivo esto, es un poquito para seguir abriendo ese corazón, esa alma de Pilar. ¿Ok? Y bueno, para divertirnos un poquito también y romper un poco el hielo. Así que si estás lista, la primera es completar la siguiente frase, ¿vale? La conexión con alma es... Profunda, Profunda, muy bien. La vulnerabilidad es... como un motor de cambio. Ay, me gusta mucho un motor de cambio. En un momento de confianza, ¿a qué te sabe la confianza? Mm, algo muy dulce. Sí, a mí cuando la confianza es como algo muy dulce, como de estos... Me imaginé lo un que- chai latte que me encanta. Pues a mí ¿sabes qué? Se me figura como estos algodones dulces que se venden ahí en México. Estos Ah, que... ya, muy bien. ¿Qué hay en tu mesita de noche? Eh, agua,
un libro y mi teléfono. Bueno, Muy y bien. mi lámpara. Menciona tu película favorita. Ya sé que esta pregunta es así, todo el mundo me dice que soy muy cruel, pero la tengo que Ah, hacer. no, sí, porque tengo muchas, pero bueno, a ver, una que siempre nunca me va a cansar de ver es la de Notting Hill. Me encanta. Muy bien. Ay, me encanta a mí también. Me encanta, me encanta. Un momento que recuerdes que te ha llenado de felicidad. Ay, cuando nacieron mis hijos, cuando me casé, un día muy particular con unas amigas también, muchos. ¿Cuál es tu comida favorita? Me encantan los chiles rellenos de queso bañados en salsa. Wow, rico. Sí. Sí. ¿Cuál es el último libro que has leído? Eso está muy aburrido porque pues leí uno de generación de hábitos. Bueno, no, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Que bueno, ahora haremos una de estos que me has mencionado. Pero bueno, yo creo que no es aburrido, sino es parte también de la historia de uno, ¿no? Y yo creo que con eso de los hábitos es, Sí. qué difícil es adquirir hábitos y cambiar hábitos, la verdad, ¿eh? Estoy navegando en la complejidad de ser mamá, atender a mis hijos, mi casa y trabajar. Entonces, era un libro que me sentía acorde a mi momento. Este fue el momento. Muy bien, muy bien. ¿De qué estás realmente agradecida en estos momentos? Pues la verdad suena muy cursi, pero pues me encanta mi familia. Me encanta, me divierto muchísimo con mi familia, con la gente que tengo cercana, y mis amigos que se han convertido en mi familia también, mis socios, que ahora es mi familia. Qué guay. Ujú. Fíjate, a veces no nos damos el permiso y creemos que, bueno, es que me suena muy curioso cuando decimos, ay, es como muy cursi, como que no nos damos ese permiso. Oye, Ah, es bueno, sí, tienes maravilloso. razón. Tienes razón, exacto. Estoy muy feliz, o sea, como que al final he construido una familia muy padre, la verdad, y me siento muy afortunada de tener a la gente que tengo cerca. Es que así es sentir realmente ese agradecimiento de algo que has construido o que es tuyo o que sientes que te lo mereces. Exacto. ¿Cuál es tu verdadero porqué, el verdadero porqué de Pilar? Mm, porque no me gusta la desigualdad y la injusticia, yo creo. Bueno, pues me hiciste favor de compartir que voy a leer unas canciones, 7 específicamente, Okay, y 3 libros, que los tengo aquí. okay. Los voy a leer, no los pongo, pero bueno, cuando terminemos en un rato mandaré un link donde estará la lista en Spotify, porque he creado una lista para cada uno de mis invitados tienen su lista en Spotify para que escuchen estas canciones de Pilar, que son las que le han tocado el alma, y 3 libros. Las voy a leer Qué y luego padre. haré la pregunta, ¿vale? La primera es What a Wonderful World de Louis Armstrong, luego Intro de XX, Y ex, ajá, Opus de Eric Fritz, no sé si lo pronuncio. Mi bendición de Juan Luis Guerra, ajá. You'll Be in My Heart de Phil Collins, este de Living on a Jet Plane de John Denver. No sabes lo que Además, me encanta esta canción, pero además me impactó mucho, bueno, tengo un buen recuerdo de la serie This Is Us, que Ah, sale ahí, y me sí, recuerdo y me llevaste ahí. Y también me luego encanta. Beethoven's Five Secrets de The Piano Guys, que también me encantó. Bueno, esas son las 7 canciones que ha compartido con nosotros Pilar. Y 3 libros, Burka por Amor de Reyes Monforte, La Catedral del Mar de Ildefonso Falcones y El Poder de los Hábitos, que será el libro este que nos es de Charles Duhigg. Eso no Bueno, está pues no es eso no está tan divertido, pero sí léanlo porque pues les va a servir. exacto. Bueno, está bien. Su hábito clave. En una frase, máximo 2, estas 7 canciones y estos 3 libros que dicen de Pilar Montal. Pues como una persona muy sensible, ¿no? Sí, como que yo me considero una persona altamente sensible.
y altamente emotiva también. Qué bien, qué bien. Pues cuando ya lo distribuiremos en las redes, te lo pasaré a ti, pero si quieres distribuirlo también a tus contactos y tal, para que podáis escuchar y deleitaros de estas canciones de Pilar. Y bueno, como siempre cierro con este juego que te había comentado. Sí. Es un regalo para mí, es una tarjeta. He partido, vamos a decir, la baraja. Entonces te voy a pedir que escojas entre mi izquierda, o sea, mi izquierda o mi derecha. ¿Que exponga? Escojas Ah, escoja. Ok. entre izquierda o derecha. Mi izquierda o mi derecha. Tu izquierda. Mi izquierda. Vale. Bueno, pues yo voy a ir pasando y tú me vas a decir dónde parar, ¿vale? Ya, ¿Esta? no la de abajo. Esa. Bueno, este es un regalo de mí para ti. Lo que decía, esto es una metodología que utiliza la fototerapia, el poder del lenguaje de las fotografías, una metodología israelita. Y me gustaría que al observarla es una foto y una palabra. La palabra la voy a ocultar de momento para solamente que te fijes en la foto. Y cuando descubra la palabra, bueno, pues que cierres todo lo que hemos, en este viaje que nos has llevado, pues que cierres a través de la fotografía la charla, ¿vale? Va. Qué Bueno, bueno. pues este es mi regalo. Esto es la fotografía. Y la Ujú. palabra. No manches. Qué buena onda, ok. Muy Así que, bien. ¿cómo cerraría Pilar a través de la fotografía nuestra charla de hoy? Ah, ¿te contestó? Sí, O sea, no me siento vulnerable, pero, pero creo que toda la conversación, ¿no? Se dirigió en torno a la vulnerabilidad del ser humano y de nuestra responsabilidad como ciudadanos de este mundo, ¿no? Entonces, como que refuerza el tema, más bien. pues muchísimas gracias. Este es un regalo de mí para ti, la tarjeta vulnerabilidad. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestra charla de compilar a través de su historia y de su proyecto de Leading Companies. Te agradezco muchísimo, Pilar. Ha sido un placer. Este es tu hogar, tu invitado con alma. Cuando quieras venir a compartirnos, solo toca la puerta, que yo estaré encantado. Me encantaría ver de aquí en un futuro, pues, cómo ves esa evolución de las compañías, de esos acompañamientos, y que nos contaras un poquito más. Y bueno, pues, gracias, gracias, gracias. Si quieres decir algo. Nada, la verdad, muchísimas gracias. Muy interesante este espacio que tienes y muy entretenido y divertido también. Gracias. Bueno, pues a todos los que nos han visto por Facebook y los que nos verán en el futuro en YouTube o en Facebook o en Instagram, pues no os perdéis la entrevista. Bueno, ya veréis, si no habéis visto la entrevista, veréis esto. Pero nos veremos próximamente con otra invitada, otro invitado con alma. Y así que pues nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Chao. Bye bye.